Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Johnny Lima y en esta oportunidad o en este video quiero hablarles acerca de un pensador chileno del siglo XIX, de inicios del siglo XIX, llamado Francisco de Bilbao. Bien, en este video quiero hablarles acerca de este autor y de cómo tuvo una idea o de cómo trató de forjar o buscar un ideal que era la idea de una especie de emancipación mental de América Latina. Y a mí me gustan mucho estos autores que utilizan demasiado o, digamos, escriben y viven lo que escriben. Es decir, este autor tuvo una característica muy importante a inicios del siglo XIX y es que, digamos, escribía con una pluma, digamos, donde tenía un sueño, se podría decir así. Tenía un sueño donde buscaba como había dicho, la emancipación mental, ¿no? Y digo, y hago hincapié en esta palabra de emancipación mental porque a inicios del siglo XIX, en 1810, 12, 15, 20, 24, más o menos, se empezaron a gestar las primeras, digamos, campañas de independencia. De hecho, en 1810 ya se había independizado Argentina, Chile. En 1821 se había independizado Perú y Chile también por esos años. Entonces, lo que va a buscar Bilbao principalmente es ya no buscar una emancipación política, sino una emancipación mental. Y bueno, como había dicho antes, a mí me gustan mucho los autores que, digamos, escriben o viven lo que escriben. Y de hecho este autor no solamente se dedicó a ser un intelectual, ¿no? Que escribía esta especie de, digamos, rasgos emancipatorios, sino que también actuaba. Y bien, este autor nació en el año de 1823 y murió en el año de 1865. Fue un autor chileno, como ya mencioné, y tiene dos características importantes en su vida, de las cuales yo quisiera rescatar esas dos. La primera es que a los 21 años, aproximadamente en 1845 más o menos, él va a escribir un artículo, un ensayo en un periódico de Chile llamado, el ensayo se llamaba La sociabilidad chilena. Y en este ensayo él va a denunciar, digamos, una especie de intromisión española, porque él denunciaba, número uno, a la iglesia de su tiempo, ¿no? La iglesia que, digamos, estaba muy conectada con el gobierno de Chile. A inicios de la independencia de Chile, en 1840, 50 hasta 60, ese periodo de la época de Chile era considerado o era llamado por muchos historiadores como el periodo de la república, digamos, autoritaria o república conservadora. Y es que tenía la característica esas, ¿no? De ser autoritaria y ser muy conservadora, de estar muy ligada a, digamos, la iglesia de su tiempo, a pesar de ya haber sido una independencia, ¿no? Y, y eso era lo que denunciaba de alguna manera Francisco de Bilbao, porque él decía, ¿no? Ya nos habíamos independizado totalmente de España, pero todavía teníamos ese rezago del yugo español, ¿no? En cuanto a la religión y en cuanto a las costumbres, digamos, autoritarias y censuradoras de la época. Entonces, él va a denunciar en Sociabilidad Chilena esto, a la religión católica y su intromisión en la vida política y social de Chile. Y también, digamos, va a reivindicar la voz de la mujer, porque de hecho la mujer tampoco tenía derechos en esos tiempos, no tenía derecho a voto, a un trabajo estable, algunas no podrían o no podían acceder a la educación, y Bilbao también va a denunciar eso. Y como se habrán dado cuenta, Bilbao tiene, digamos, influencias de la ideología liberal, ¿no? La ideología liberal francesa, de la Revolución Francesa. Y además era ateo. Así es que digamos, era un intelectual, filósofo, pensador, político chileno que tenía esas características resaltantes. Entonces, Bilbao va a escribir Sociabilidad Chilena. Gracias a este artículo o este ensayo va a ser considerado por el gobierno de turno como un personaje inmoral, hereje,
hasta un personaje, digamos, peligroso, ¿no? Para el sistema, ¿no? Y por esto fue exiliado, viajó a Francia, luego de haber escrito este artículo, y luego regresa bueno, tiene otros entredichos con los gobiernos de turno de ese entonces. Y bueno, en el año de 1850 aproximadamente, él en Chile va a forjar o va a fundar una especie de sociedad que él denomina la Sociedad de la Igualdad. Y esto es importante también porque es la segunda característica de este autor. Esta especie de sociabilidad, perdón, de sociedad de la igualdad, lo que va a hacer es, digamos, inaugurar de alguna manera, o va a ser importante para lo que vendría a ser los movimientos obreros de Chile. Y digo esto porque esta sociedad de la igualdad se encargaba o tenía la función eminentemente de, digamos, formar al obrero ya no en el aspecto técnico, es decir, el obrero ya sabía hacer su trabajo, ¿no? Sabía cómo trabajar en las fábricas de albañilería, etcétera, sino que va a formar al obrero a partir de la mente, es decir, le va a enseñar a leer, le va a enseñar a escribir, le va a enseñar a historia, le va a enseñar sociología, cómo formar un sindicato, etcétera. Y esto era lo que buscaba Bilbao de alguna manera, ¿no? Buscar esta especie de reconciliación de la persona y todo tipo de persona, eminentemente los obreros, ¿no? Que representaban, digamos, la persona que no alcanzaba los derechos, ¿no? Por eso se llamaba Sociedad de la Igualdad. Eh, y bueno, este movimiento, la Sociedad de la Igualdad, como ya mencioné, va a ser importante para los movimientos obreros de su época. Y esto lo formaba Bilbao, o sea, esto es lo que me gusta de este autor. Y bien, había mencionado al inicio de este video sobre la emancipación mental de América. Y es que Bilbao va a tener esta característica, ¿no? Va a buscar esta emancipación mental. Porque si bien es cierto, a inicios de los años o del siglo XIX ya se habían gestado, ¿no? las emancipaciones, ¿no? A partir de la figura de Bolívar por el norte y San Martín por el sur. Él, como ya ve que ya existe una emancipación política, ya eran países independientes, Chile, por ejemplo, ¿no? Argentina, Brasil, Perú. eh, Él va a buscar ya no la emancipación política, sino la emancipación mental. Porque como dije anteriormente, todavía en Chile, en los primeros gobiernos ya independientes, como país independiente, todavía seguía arrastrando este yugo español, ¿no? Por las costumbres, por la religión, etcétera. Entonces, él va a buscar esto, ¿no? La emancipación mental en pos de, digamos, como complemento de una emancipación política que ya se había dado. Entonces, él va a buscar esto. Ahora, hay un texto que él escribe en el año de 1856 denominado Iniciativa de la América, idea de un Congreso Federal de las Repúblicas. Y este texto, bueno, no es un texto en sí, sino es una especie de manifiesto que él escribe en París el 22 de junio de 1856. Y en este manifiesto quiero resaltar un fragmento que me parece importante para saber su pensamiento. Él dice, y lo cito ya, no queremos ejecutivos, monarquías, ni centralización despótica, ni conquista, ni pacificación teocrática. La unidad que buscamos es la asociación de personalidades libres, hombres y pueblos, para conseguir la fraternidad universal. Creo que esto ejemplifica muy bien lo que él buscaba a inicios de los años del siglo XIX, ¿no? Él buscaba eminentemente una especie de integración, ¿no? Una idea de confederación de todas las repúblicas de América del Sur. Y de hecho, hay un dato muy importante sobre este autor, porque él menciona, o sea, a partir de Bilbao, él desecha la palabra, bueno, el término Hispanoamérica, al referirse a todo el continente de América del Sur. Y deja de utilizar esa palabra, dice que ya no vamos a utilizar Hispanoamérica, sino hay que llamarlo Latinoamérica. Y lo llamaba Latinoamérica porque, digamos, Hispanoamérica, de, esta palabra representaba de alguna manera descendencia o rezago del pensamiento español. Y es por eso que a Sudamérica él lo empezó a llamar Latinoamérica. El hecho
De hecho, él es la primera persona que utiliza la palabra Latinoamérica, ¿no? Para referirse a América del Sur. Antes de Bilbao no se utilizaba la palabra Latinoamérica, sino Hispanoamérica. Y él cambia esa palabra. Entonces él buscaba esto, ¿no? Y él buscaba esta especie de integración de las repúblicas porque de alguna manera se había dado cuenta que era el sueño que también perseguía Bolívar a los inicios, pero esta idea había fracasado, digamos. Y a partir de la independencia de las repúblicas hechas por Bolívar, los países de América del Sur se habían mantenido desunidos. Y bueno, él, de hecho, un punto importante resaltar es que él no buscaba una especie de revanchismo con esta integración de países, de repúblicas, ni intereses económicos, ¿no? Que haya conexiones económicas entre los países de Sudamérica, sino que, digamos, él buscaba un ideal. De hecho, él dice y menciona en este texto, a Iniciativa de la América, o bueno, en este manifiesto, que su objetivo era, digamos, elevado y trascendental. O sea, la idea de una unificación del alma de América era un principio, un objetivo elevado y trascendental, o sea, que iba más allá de meros intereses económicos y políticos. Entonces, luego él menciona algo que me parece estupendo, ¿no? Bueno, la llegada de Colón a América y bueno, la idea del animismo que le da a la zona geográfica de América del Sur. De hecho, él menciona a la cordillera de los Andes como una especie de figura metafórica emanente, ¿no? Y que se expande por toda América del Sur y que, digamos, abraza o quiere abrazar ambos lados del planeta o del hemisferio, ¿no? Y esta cordillera de los Andes dice que, digamos, representa, ¿no? Una especie de, digamos, resistencia portentosa ante la inminente o posible llegada o la posible intromisión de Europa, ¿no? De las monarquías europeas hacia Sudamérica. Y esta especie de resistencia que digamos, muestra digamos, simboliza la cordillera de los Andes, sería un acto de justicia. Eh, bueno, otro punto importante es que él critica, como ya había mencionado, a las monarquías universales, ¿no? Que eran representadas por Francia, por Europa, por España, por la propia España, ¿no? Y él dice, y lo cito, ¿no? Las monarquías españolas, ¿no? Monarquías absolutistas, digamos, representaban una especie de falsa unidad al momento de querer colonizar los países, ¿no? Bueno, al tener sus colonias y sus colonias simplemente sean una especie de sucursal del Imperio Español que está en Europa, eh, ellos decían, ¿no? O se creía que eso era una especie de unidad, ¿no? Arrastrar todas las riquezas de las colonias y llevárselas a España, a Francia, a Inglaterra. Eso era una idea de falsa unidad, decía Bilbao, porque, digamos, él mostraba y era muy tajante en esto, lo llamaba, ¿no? Era un ensueño satánico de la monarquía universal, esta especie de unidad. La monarquía no es unidad, de hecho, él menciona a cada instante, ¿no? ¿Por qué? Porque los derechos de la soberanía del hombre han sido usurpados, han sido robados por la monarquía. De hecho, las personas dentro de las colonias no tenían, digamos, los mismos derechos que una persona que vivía en los países monárquicos, ¿no? Como España. Un ejemplo de ello eran los famosos criollos, los hijos de los españoles que nacían no en España, sino que nacían, por ejemplo, en Perú. Ellos no tenían los mismos derechos que un nacido en España, a pesar de que tenían la sangre española, pero no, eso era imposible. Es por eso que Bilbao reconoce eso, ¿no? Esa especie de falsa unidad, ¿no? Porque digamos, se le quitan las libertades del hombre, ¿no? Los derechos a soberanía que puede tener el hombre libre e individual. Entonces, él va a criticar mucho eso. Dice también, y lo cito, se dice que bajo el pretexto de unidad, la conquista y la centralización es necesaria para esta unidad, ¿no? Y eso es una idea falsa de unidad que se dio durante la conquista española. Entonces, si esa es la unidad, dice Bilbao, no queremos esa unidad porque es una idea falsa de unidad. Entonces,
él menciona eso, ¿no? Y también va a ser muy crítico con esta especie de unidad falsa. Entonces, él también llama a la acción, llama bastante a la acción, y su vida lo representa muy bien, como dije al inicio de este video. Él dice, y lo cito, ¿no? Obras pedimos y no palabras, práctica y no libros, instituciones, costumbres, enseñanza y no promesas. Eso es lo que exigimos. Y eso es lo que buscaba Bilbao, pues, ¿no? O sea, ya no una emancipación política, porque la emancipación política ya se había dado, sino una emancipación mental. Y esa emancipación mental solamente podría llevarse a cabo mediante la práctica, ¿no? Dejando de lado las costumbres, ¿no? Dejando de leer sus libros, dejando de leer todo lo que tiene que ver con España y centrándose en Latinoamérica, como él lo llamaba. Entonces él va a buscar esto. Y bueno, esto es también importante, la crítica que le hace a Estados Unidos, que si bien es cierto, Estados Unidos, digamos, creció, Bilbao dice, ¿no? Creció en riqueza, en población, en poder y libertad, y eso, ¿no? También, por otro lado, los Estados Unidos derribaron selvas, derribaron, poblaron desiertos, ¿no? Desiertos naturales, y despreciaron tradiciones antiguas, ¿no? Tradiciones que tienen que ver con los nativos americanos. Y, y bien, digamos, Bilbao va a criticar eso, ¿no? De los Estados Unidos, que ni bien es cierto, si bien es cierto, ha llegado a una especie de libertad individual, libertad de estados. De hecho, los Estados Unidos fueron los primeros, fue el primer país de toda América en ser independizado, en lograr su independencia. Digamos, Bilbao va a reconocer eso, ¿no? Esa especie de fuerza, de unidad, de libertad, pero, digamos, Bilbao también va a criticar esa especie de ansias de poder que puede llegar a tener los Estados Unidos. De hecho, él va a denunciar una especie de invasión que va a tener los Estados Unidos hacia México en los años 40, 1840, 45 más o menos. Y él va a denunciar eso, ¿no? Y él va a echarle la culpa a la idea de, digamos, exacerbación del individualismo que va a tener los Estados Unidos en esos tiempos. Y eso era exactamente lo que no buscaba Bilbao, sino él buscaba una confraternidad de estados republicanos y no una especie de exacerbación del individualismo que a la larga podría desencadenar o podría llegar digamos, a resultar una especie de monarquía 2.0, ¿no? De lo que se veía en Europa. Y, y, bueno, los Estados Unidos tampoco abolieron la esclavitud en su momento, y eran un país demasiado, digamos, que si bien es cierto mostraba unas libertades, pero libertades muy individuales donde todavía se existía esta especie de desprecio hacia los nativos americanos, ¿no? Los indios, los pieles rojas, etc. Entonces, esto es lo que va a perseguir Bilbao. Entonces, ya mencioné la crítica de Europa, y él va a mencionar, ¿no? Cómo iniciar esta idea de confederación latinoamericana. Y él va a mostrar, o va a seguir una serie de pautas, ¿no? que se deben de seguir. Proponer y pedir la formación de un Congreso americano. Y esta idea de Congreso americano dice, ¿no? Tiene que perseguir ciertos puntos, entre los cuales los primeros más importantes son la ciudadanía universal, que toda persona que nace en un país de Sudamérica pueda desplazarse libremente por todos los países, ¿no? Una persona que nació en Perú puede desplazarse por Chile, por Ecuador, por Colombia, por Venezuela, por Paraguay, por Uruguay, por Argentina, etcétera, sin necesidad de trabas burocráticas ni nada de eso, ¿no? Ciudadanía universal. Luego, el pacto comercial y federal, ¿no? Que no haya trabas de pagos de aduanas ni nada de eso, ¿no? En cuanto a las mercancías que se puedan mover entre países de América del Sur. La abolición de las aduanas, como ya mencioné, que tiene que ver mucho con el pacto universal, comercial. Luego, un sistema de educación universal. La educación es importante para él, y cuando dice universal no solamente se refiere a los estratos altos de la burguesía, sino que también se refiere a los estratos bajos, ¿no? Como mencioné hace unos minutos, él buscaba, ¿no? Esa especie de igualdad educacional que llegó a gestar de alguna manera con la sociabilidad, ¿no? Con la sociedad de la igualdad, ¿no? que digamos, instruía al obrero, ¿no? Enseñaba al obrero a leer y escribir. Luego también la creación y disposición, y esto es importante también para la defensa,
la disposición y creación de una especie de fuerzas armadas de América del Sur, ¿no? Y esto creo que se le llegó a dar muy bien en un tiempo, ¿no? O bueno, hubo una especie de sombra o digamos bosquejo que podría representar esta especie de armada de América del Sur cuando se dio la invasión española a Perú, ya cuando se dio la independencia, con la batalla digamos, ¿no? Con la idea de triple alianza que se llegó a dar en algún momento, en los años, si no me equivoco, 1840, 30 más o menos, eh, 50, por ahí. España quería invadir nuevamente Perú, ¿no? Y bueno, hubo una especie de alianza entre Perú, Chile, Ecuador, y ellos destruyeron, ¿no? Bueno, ganaron la guerra a España y España se logró ir de Sudamérica. Bien, esta idea de especie de... surgió a partir de eso, surgió a partir de esta alianza que se dio entre Ecuador, Perú y Chile, y Bilbao vio eso y dijo, ¿por qué no crear una especie de fuerzas armadas de América del Sur ante la posible o inminente llegada, ¿no? de los españoles que quieran recuperar sus colonias, o incluso los Estados Unidos que también estaban adoptando ciertas mañas de los imperios españoles, ¿no? Imperios monárquicos. Él buscaba, ¿no? ¿Qué queremos? Decía. ¿Qué queremos? La libertad y la unión. Y en esto era tajante también. La libertad sin unión es anarquía, es, digamos, desorganización total. Y la unión sin libertad, decía, es despotismo, ¿no? Es, digamos, leyes caprichosas por parte de la monarquía, ¿no? O la unión, por ejemplo, la unión, supuestamente la unión que representaban las monarquías españolas, eso no era una unión, sino era despotismo del rey que representaba, ¿no? Que se hacía, ¿no? Se hace lo que diga el rey y nadie lo puede cuestionar, ¿no? Esa era una idea de falsa unión. Por eso desencadenaba el despotismo. Por eso dice Bilbao, unión sin libertad es despotismo. Luego dice, casi al final ya de este manifiesto, dice, ¿no? La libertad y la unión será la confederación de las repúblicas. Y él buscaba esos dos puntos, ¿no? Libertad para que no se para que el Estado o toda Sudamérica no desencadene en una anarquía total, en una desorganización total, y la unión, ¿no? Para que no se desencadene en una especie de despotismo, ¿no? Y quiero terminar este video mencionando una parte muy literaria, digamos, de este autor, que me parece genial y que también está en este manifiesto, en el manifiesto de Nuestra América. Y dice, ¿no? Uno es nuestro origen y vivimos separados, ¿no? Uno mismo nuestro idioma y no nos hablamos. Tenemos un mismo principio y buscamos aislados el mismo fin. Sentimos el mismo mal y no unimos nuestras fuerzas para conjurarlo. Columbramos idéntica esperanza y nos volvemos las espaldas para alcanzarlo, ¿no? O sea, nos damos la vuelta, ¿no? Para no alcanzarlo. Tenemos el mismo deber y no nos asociamos para cumplirlo. La humanidad invoca en sus dolores por la era nueva, profetizada y preparada por sus sabios y héroes, por la unidad del dogma y de la política, por la paz de las naciones y la pacificación del alma. Literario, ¿cierto? Esto me gusta de esos autores que, digamos, viven lo que escriben, ¿no? Y digamos, uno puede pensar, ¿no? De Bilbao, ¿no? Que, digamos, estaba en España o bueno, en Francia cuando escribió este manifiesto, y algunos dirán, ¿no? Él tuvo la vida resuelta, ya tuvo esto, digamos, estaba escribiendo desde la comodidad de su país, desde la comodidad, ¿no? Desde su residencia allá en Europa, pero no, él estaba exiliado y él no era una especie digamos, Vargas Llosa, ¿no? Que te decía, digamos, tienes que votar por esto y por otro, y él no hace nada, ¿no? Y está ahí, no, al revés, al contrario, él vivía lo que escribía. Y eso es lo que rescato mucho de estos autores, ¿no? Que como personas, digamos, buscan un sueño, un ideal, y no son unas mierdas con las demás personas, ¿no? O simplemente dicen una cosa, luego hacen otra cosa. Bien, con esto termino este video, fue un poco largo, de hecho, espero que les haya gustado a Francisco de Bilbao. Léanlo y chao, hasta pronto.